cómo entrar en la frecuencia de oír la voz de Dios, pero a través de algo que va a ser el tema. Así que en esta mañana quisiera que prestemos mucha atención, que dediquemos un poquito de sacarnos de nuestra cabeza todos los ruiditos que tenemos. Yo sé que las canciones a veces nos superan el volumen de lo que estoy hablando. A veces estamos predicando y estamos moviendo el pie porque nos quedó la canción, ¿no es cierto? No sé, a mí me ha pasado muchas veces. Pero en este momento necesitamos aquietarnos, entrar en eso que decía Matías días anteriores, en el silbo apacible, en la tranquilidad. Es un poco difícil en una congregación, es más fácil estar a solas con Dios para poder lograrlo, pero es necesario aprenderlo igual, ¿sí? Padre Dios, te doy gloria a ti. Gloria a mi Señor Jesús. Oh Señor Jesús, ¿cómo no darte gloria si todo lo que tú haces, Señor, es a favor nuestro? ¿Cómo no darte gloria si has, Señor, intercedido y lo haces, de hecho, en cada instante, aun cuando nos equivocamos y hacemos cosas incorrectas? Pero hoy, Señor, yo quiero pedirte que a través del Santo Espíritu que ha descendido y está entre nosotros, podamos confirmar la palabra de poder, la palabra de fe, Señor. Podamos oír un rema del Espíritu constante y poder lograr, Señor, ejercitar nuestro corazón en un diálogo constante con el Espíritu Santo y contigo, Padre Santo, y también por ti, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y la palabra de esta mañana se llama la negación. Esa es la palabra, es el tema. Es un tema complicado porque el Señor Jesús dice en Mateo 16 y el versículo 24, alguno que quiera, voy a leer en Reina Valera y solo 2 pequeñas porciones porque quiero llevar el mensaje a entendimiento. La verdad es que lo único que le pido al Señor que me ordene el mensaje. ¿Por qué? Pues estuve más de 2 horas que el Señor me predicó y me habló y no sé por dónde arrancó. Entonces a veces uno dice, voy a arrancar de acá, ¿no? Pero el Espíritu Santo cuando te va hablando, no sé si a ustedes le pasa, le va predicando y nos va haciendo saber qué cosas a veces nos equivocamos y aún usando la palabra, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la voz del Espíritu en todo. Amén. Y yo voy a basar un versículo que es Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, diga conmigo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Después vamos a leer otra porción, pero quiero tomar este versículo para entender que todo tiene un comienzo y el comienzo comienza con el comienzo. No podemos comenzar por el fin. Muchos cristianos venimos a la iglesia y queremos ya alcanzar una meta sin haber empezado por la base, ¿no es cierto? Para eso está el discipulado, para eso está el conocimiento de las Escrituras, para eso está la guía de un mentor, un maestro, alguien que nos conduce, que nos va diciendo por aquí, por aquí, por aquí no, por aquí sí. Y no es cierto que muchas veces cuando estamos aprendiendo, comenzamos no por el principio, comenzamos por queremos ver el resultado ya. Y en realidad todo tiene un comienzo. Y ese comienzo es la fe, ¿no es cierto? Todos tenemos un comienzo en la fe. Nadie puede ser salvo si no entra por medio de la fe, ¿no es cierto? Por gracia somos salvos, dice capítulo 2 de Efesios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es algo nuestro. Bien, cuando a veces dice, este niño nació con un don, el don de sanidad, el don de esto. Y no, nadie nace con ese don. En todo caso es un espíritu que no proviene de Dios. Porque las personas que tienen dones que no vienen por el Espíritu Santo, no son dones del Espíritu, son dones demoníacos. La Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y estoy basándome con las Escrituras
para que alguno después no diga, lo dice el pastor o lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Entonces tenemos que saber que en el comienzo necesitamos nutrirnos de la palabra a través de la fe. Entonces la Biblia nos va enseñando que para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo necesitamos la fe. Para recibir los dones y también para recibir el fruto del Espíritu Santo necesitamos la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué más? Y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a agregarle a este comienzo el oír la palabra de Dios. Las personas que no leen la Biblia, es difícil que tengan fe. Van a tener una sensación positiva llamada fe, pero no va a entender por qué Dios lo dice. ¿Por qué Dios nos lleva a un plano de orden? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, si alguno me quiere seguir, se tiene que negar. Bueno, vamos a entrar después en esa parte de la negación, pero va a ser el fundamento de entrar en este comienzo de la fe. Algunos de ustedes van a decir, yo quiero oír a Dios. En realidad, quiero decirles una buena y una mala. Los otros días Sebastián estuvo enseñando mucho acerca de esto, de la soberanía, pero también de oír la voz de Dios. Es que Dios nos habla todo el tiempo y el problema somos nosotros, que no oímos, somos sordos espirituales. En otras palabras, también somos ciegos espirituales porque Dios nos muestra y no lo vemos o no lo queremos ver. Y bueno, nos sentimos incapacitados, no sino incapacitados, porque no vamos por el comienzo. Ustedes saben que son dos cosas diferentes. El incapacitado es el que lo puede hacer pero no lo hace. Y el discapacitado es el que tiene alguna dificultad física por la cual no puede hacerlo. En el incapacitado podría hacerlo, pero es incapaz de hacerlo. Y el cristiano no puede ser incapacitado. Para ir por ese comienzo tenemos que decir que la prueba de la fe produce paciencia, ¿no es cierto? Así lo dice Pedro y también lo dice Santiago y también lo dice Pablo en Gálatas. Tenemos que saber que hay una prueba en la fe. Aquellos que van a ser probados en la fe van a entrar en lo que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo, va a entrar en lo que nosotros llamamos los frutos del Espíritu Santo. Nadie puede tener bautismo ni fruto si no es probado por la fe. Y la fe, que es el comienzo, se nutre de la palabra de Dios, de todo lo que acumulamos en nuestra cabeza. Todos los días escuchamos o leemos, y aún leemos libros de otros que hablan de la fe, o libros de teología inclusive, pero no va a suceder nada en la fe si yo no practico lo que leo. Amén. Entonces tenemos que entender que el comienzo es el comienzo. Dios no creó al hombre primero y después la tierra. En principio Dios hizo los cielos y la tierra, tuvo un orden y Dios en ese orden nos pone a nosotros. Pero para que caminemos en ese orden de Dios tenemos que entender que el Espíritu Santo hoy nos da un comienzo. Hay iglesias que dicen nuevo comienzo y generalmente ponen esos títulos que se llaman nuevo comienzo para decir nueva vida. Me gustaría volver a empezar a vivir para decir yo esto no lo haría. ¿No es cierto? Muchas cosas que hice mal. ¿Cuántos querrían volver el tiempo atrás y transformar o cambiar todas esas cosas que hicieron mal, no? Y si yo no es lo mismo una persona que experimentó mucho pecado que una que no experimentó, pero frente a Dios están en el mismo nivel de condenación si no reciben a Jesucristo. Pero aquel que más pecó, más se arrepiente, pues dice, yo ¿cómo pude haber llegado a este nivel? Pero Dios te da un nuevo comienzo y por eso hoy estoy hablando de este nuevo comienzo y comienza con la negación. El Señor le fue enseñando, le fue demostrando los hechos de Jesús, no solamente las parábolas. Ayer escuchábamos un predicador, pero también habían los hechos de Jesús. Los hechos de Jesús eran innumerables. El Señor iba haciendo milagros. Nosotros queremos hacer los milagros sin entrar a conocer las parábolas, ni sin entrar a conocer los mandamientos. Queremos llegar a ese nivel, pero dice el Señor, hay un comienzo. Y es por ese lado donde tenemos que aprender. El gran problema, como dije de principio, no es que Dios no nos hable, sino que Dios
nos habla, pero nosotros no escuchamos. Es un problema espiritual y auditivo. Cuando oramos, estoy seguro que hay muchos de ustedes que se pasan muchas horas orando, pero pocos segundos escuchando. Queremos recibir rápido algo que Dios nos diga para saber que Dios está con nosotros y todo lo que pedimos ya está aprobado. ¿No es cierto? Le decimos, Señor, te pido esto, te pido esto, te pido... ¿tenés la lista? ¿Ya lo anotaste, Señor? Bueno, ¿aprobado o no? Ok. No, es así como funciona entre nosotros. Queremos que Dios nos conteste ya y nos diga ya. A veces el Señor contesta inmediatamente, a veces se toma su tiempo y el tiempo puede ser horas, días, años. Hubieron personas que estuvimos años orando por esa persona y pensando que ya estaba todo terminado, el Señor la trajo al camino o lo trajo al camino después de años de orar al Señor. No es que Dios no haya escuchado, Dios siempre escucha. Es muy probable que tú no hayas escuchado, que te habrá dicho, hay que esperar, hay que tratar, hay que cultivar. Necesita oírme a mí para él cambiar o ella cambiar. Ese proceso se llama comienzo. Cuando no empieza el comienzo, no podemos continuar hasta que Dios diga. Él va a seguir trabajando y tratando. Recuerde que cuando Daniel y sus amigos estaban esperando la respuesta, se interpuso el diablo y había que esperar un tiempo más. Y hay ciertas situaciones que se van solamente con oración y ayuno, porque Dios necesita que nuestra fe se fortalezca. Amén. Entonces digo que cuando nosotros queremos recibir un don del Espíritu, y yo voy a entrar un poquito, chiquito, no tenía planeado hablar con profundidad de este tema, pero tengo que decirlo, que hay los dones del Espíritu se dividen en dos, unos que son los que son categoría divina, directa, como el don de la ciencia, el de la profecía, el de conocimiento, el de sabiduría. Y hay uno que reúne una parte importante que se llama el don de, ahí se me fue justo la palabra, no importa, ahora se lo voy a decir porque es una palabra justa. El Señor nos enseña que cada momento que Él quiere mostrarnos algo, nos quiere dar algo, confundimos la ciencia y la profecía o la ciencia y el conocimiento con el don de revelación, esa era la palabra. La revelación es diferente al don de ciencia. Don de ciencia es lo que Dios tiene en su corazón y lo revela para cierto tipo de situaciones, ciencia y conocimiento. El don de revelación es el que se expresa cuando el Espíritu Santo viene y mira y revela lo que le pasa a las personas. El don de profecía que está dentro, todos están dentro del don de revelación, es el que profetiza y dice los hechos que van a acontecer. Pero para poder alcanzar esos dones y otros dones como los dones de la fe, sanidad, milagros, etc., tenemos que ir por el comienzo. Nadie recibe un don si no va por el comienzo. Y aquí está el gran problema, que todos queremos el don y cuando alcanzamos algo pensamos que ya lo tenemos y que ya sucede, y no sucede por eso, porque no estamos en el comienzo. Y en esta mañana yo quiero hablarles a todos de esta forma. Quiero ser práctico, no extenderme mucho, porque es un tema que es largo, si fuera. Es simple, pero difícil. Es simple, diga conmigo, simple, pero difícil. Lo simple es que Dios nos quiere dar. Lo difícil es que nosotros querramos recibir. El Señor mostró en el pueblo de Israel cuando estaba frente a Moisés y que Dios le había dado indicación al pueblo de que tenían que santificarse 3 días para luego poder acercarse al monte. Se santificaron pero no quisieron. Le dijo, ve tú, Moisés, porque nosotros no queremos ir y no vaya a ser que muramos. Ellos sabían que era simple
pero era difícil. Sabían que ellos no podían acercarse a Dios si no estaban en la condición correcta. Entonces, el Espíritu Santo en estos días me incomodó varias noches. Hoy no me dejó dormir hablando de esto. Fue algo que yo vengo de alguna manera expresando en algunos diálogos con algunos hermanos, que las experiencias que me ha tocado vivir fueron para enseñarme, para mostrarme que Él tiene un proyecto en mi vida como en la tuya. Y no todos van a pasar en el mismo tipo de prueba, todos vamos a tener diferentes pruebas, de hecho que seguramente que tú las tienes, y las pruebas son por el medio de la fe. Nuestro problema está enfocado en el comienzo y en la fe, en principio, pero aún más en lo que leímos aquí, que tenemos que negarnos para alcanzar ese entendimiento. Si no nos negamos, no alcanzamos el entendimiento. ¿Y qué quiero decir con negarse? Ahora vamos a entenderlo un poquito más, porque negarse es mucho más de lo que nosotros pensamos. Es simple, pero difícil. Diga conmigo, es simple, pero difícil. Es simple asistir a una reunión, pero a veces es difícil venir. Es simple estar orando al Señor a tal hora, pero digo, Señor, están mis hijos, mis nietos, está la comida que se quema, y cambiamos, y la película, y esto y lo otro, y se nos hace difícil. Es simple cuando Dios te dice, pórtate bien, pero es difícil portarse bien, porque nos agarramos de nuestro entendimiento y no de lo que Dios dice. Entonces es simple lo que Dios nos está enseñando. Estoy seguro que si yo le explico a cualquiera de estos niños que esto está mal, ellos dicen, sí, eso está mal. Y usted también va a repetir, sí, eso está mal, pero porque usted lo hace y Él le dice que no lo haga. Es simple, pero difícil. Y a veces cuando leemos las Escrituras, es muy simple, pero es difícil, porque hay un problema en nosotros que se llama fortalezas. Y esto lo vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 10 y el versículo 3. Es una porción muy conocida, no sé si acá ahí está, el bibliógrafo ya lo puso. Vamos a leerlo así, como está el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiero explicar esto antes de seguir con el resto. La carne significa el yo en la Biblia. Soy yo, ando en mí. Yo tengo elementos. A ver, si usted ahora tuviera los bolsillos llenos de dinero, ¿qué haría? ¿Estaría preocupado o no? Yo estoy seguro que sí, porque nunca le alcanza. Estoy seguro que, aunque usted diga, no estoy preocupado, pero está pensando cómo invertir, cómo ganar más. Andamos en el yo, andamos en la carne. La Biblia dice, pero no podemos militar según la carne. No podemos atarnos a lo que la carne nos dice. Y esto de carne tiene mucho que ver no solamente en las condiciones sociales, sino en lo que creemos, pensamos y aún creemos de las cosas de Dios. A veces somos carnalmente evangélicos, carnalmente cristianos, porque andamos según el yo, no según el Espíritu. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. No hice más que decir que es negarse. Negarse significa esto que leí desde el versículo 4 en adelante. Nosotros creamos fortalezas por entendimientos, conocimientos, y aún por leer la Biblia y repetirla, pero no llevarla a obra. Leo la Biblia, sé los versículos, pero no lo practico. Entonces la fe no es efectiva porque el comienzo de la fe no está acompañada con la negación. Vamos a decir primero,
A veces tenemos fortalezas cristianas, dogmáticas, fortalezas teológicas. Y no voy en contra de que haya que estudiar, al contrario, la Biblia dice que tenemos que nutrirnos. Pero a veces nos fundamentamos en lo que leemos, pero no lo vivimos. Y eso no nos permite a nosotros saber qué es lo que Dios quiere hablarnos. Ahora bien, dice, leímos el versículo 3, 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son del yo. Muchas veces he visto pastores, predicadores, evangelistas, lo que sea, hablando de sí mismo, creyendo que él puede alabarse. Si usted lee los versículos siguientes, habla que esa gloria personal no sirve para nada. Personas que creen que ellos son usados por Dios y por eso Dios le va a avalar todo lo que pidan y hagan. ¿Me explico o no? Muchas veces usamos la unción de un ministerio, como dice Benny Hinn, y creemos que Dios está de acuerdo con lo que vaya a decir o hacer. A veces estamos en un ambiente de muchos pastores y hay alguno que dice una burrada, pero todos lo aplauden porque está bendecido por el ambiente, pero está usando la unción de los demás. ¿Me explico? Gloria a Dios, entonces. Dice así: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La fortaleza es un entendimiento. La fortaleza es lo que nosotros usamos para que no nos digan otra cosa que de la que yo creo. Y a veces esa fortaleza es el impedimento de oír la voz de Dios. Es lo que a usted le pasa cuando quiere orar, pero la Biblia dice, Señor, dijiste, por sus llagas somos sanos. Nos agarramos el versículo, pero no escuchamos por qué no soy sano. Nos agarramos del versículo cuando dice que podemos decir muchos versículos proféticos y de promesas, y nos agarramos del versículo, pero no escuchamos que Dios nos está diciendo esto significa para otra cosa. Entonces lo que acá el apóstol Pablo, ustedes saben que Pablo en 1 Corintios capítulo 12 habla de las revelaciones. ¿Sabía o no? Y él tenía tales revelaciones que Dios tuvo que mandarle un aguijón en la carne para que no sea que esas revelaciones sean una fortaleza. Entonces aquí tiene que escribir y decirlo de otra forma. Tengo que derribar aún lo que he visto, aún, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Cuando tú te levantas en la mañana, que no, madrugada, de noche, la hora que Dios te llame a orar, tú tienes que hacer algo. No permitirte que una fortaleza tenga más fuerza que la voz de Dios. Estoy hablando del logo y no va a ir a contradecir la voz de Dios a lo que es el logo, que es la palabra escrita. Dios no se contradice jamás. Pero puedes tener un rema ese día, que ese logo, esa palabra escrita, Dios dice, debes aplicarla para esto. Amén. Quiero explicar que son dos palabras griegas. Logo significa la palabra escrita y el rema significa la palabra fluida del Espíritu. Si usted quiere oír a Dios, tiene que escuchar la voz del Espíritu. También puede leer la palabra de Dios y creer que esa es la palabra que Dios te está hablando y está muy bien. Dice la palabra, la profecía más segura es la palabra de Dios. Amén. Pero Dios quiere darnos alimento más sólido y por eso estoy hablando de esto. No le estoy hablando de que el Señor te va a estar todo el tiempo diciendo no peque, no peque, no peque, no peque, porque sería un inmaduro espiritual. Cuando vos estás en el pecado o pecas o desobedeces, estoy 100% seguro que tú no puedes oír la voz de Dios. Por más que tú cantes, por más que te tires al piso, que llores, el Señor primero te va a decir, sácate eso que es impedimento a que tú me escuches. Sácate el pecado de encima porque es impedimento a que yo pueda hablar con fluidez y decirte lo que tienes que hacer. Seguramente, si estás haciendo algo malo, el Espíritu te va a decir, no lo hagas más, no me ofendas más. Amén.
Y acá dice el versículo 5, derribando argumentos. ¿Qué son los argumentos? Las excusas por las cuales nosotros nos fundamentamos, hicimos fortalezas. ¿Cómo tengo yo un argumento? No, pero el Señor me ama, el Señor me entiende. El Señor me está indicando que lo que estoy haciendo es correcto. Nunca Dios va a aplaudir un pecado, ni va a aplaudir algo que está incorrecto. Y tampoco lo va a hacer, aunque Él dijera, como le dijo a Pablo, que Él era un predicador. Y Pablo quería ir a Asia a predicar y el Señor le dijo, no, a Asia no. Pero si es tu voluntad que salga a predicar, por supuesto, pero yo no te mandé. Pablo entendía lo que era la revelación y por eso queremos hoy hablarte de revelación. Pero no es esto desde Pablo, sino que también vemos en el Antiguo Testamento, Dios le reveló a Daniel acerca de los sueños de Nabucodonosor, le reveló a José acerca de los sueños de Faraón, le reveló a Eliseo acerca de lo que hacía su siervo, le reveló a Samuel. Porque ya Dios dijo, ya no puedo hablar más con este pueblo sordo. Este pueblo que no quiere oírme. Porque tiene argumentos y fortalezas. En esta mañana quiero hablarte de esto nada más. Y acá este versículo, el 5, es esencial. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. Derribando todo argumento y toda altivez. ¿Nunca te pasó que alguien te va a decir algo de parte de Dios y no me digas nada, yo ya lo sé? Es una altivez. ¿Nunca te pasó que te estaban diciendo a vos algo y si no, pero el Señor me entiende, el Señor me enseñó, yo ya sé, yo estudié, ya lo leí, ya lo tengo. La soberbia es la altivez. Y Dios resiste al soberbio. Escuche, te quiere escuchar la voz de Dios, no es tan fácil. Mejor dicho, es fácil. No es imposible. Pero usted no lo puede hacer porque hay impedimentos. El profeta Isaías dice en Isaías 59, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero en cuanto a la iniquidad y al pecado, he escondido mi rostro para no oír. ¿Me explico? ¿Sí o no? Muchas veces nosotros creemos que Dios escucha todo y que nos va a dar el aplauso y decir, bien querido, todo lo que pidas será dado, se va a hacer. Y no es así. ¿Sabe por qué? Porque la altivez, porque la fortaleza, porque los argumentos impiden que tú puedas oír la voz del Espíritu. Voy a terminar con esta parte. ¿Y cómo se derriban los argumentos? ¿Cómo se derriban la altivez? ¿Cómo se derriba la fortaleza? Creo que muchos de nosotros, o algunos, en mi caso, no soy experto, pero siempre quise espiar los aposentos para saber cómo lo logró. He visto personas llorando en la presencia de Dios, pero con altivez, con fortalezas. Y lloran y lloran y lloran. Y no pasa nada. He visto personas que caen en la presencia del Señor y el Señor, sé la palabra, sé todo lo que está escrito, pero necesito que me hables. Necesito oír tu voz. Señor, necesito quebrantar mi corazón. Necesito de ti. Esa canción que tantas veces hemos cantado, Jesucristo necesito. Para eso tengo que ir al principio del principio, negarme,
Si tú no te niegas, no vas a poder oír la voz de Dios. Puedes llenar tu cabeza de conocimiento, de servicio, pero no estás oyendo a Dios. Te estás oyendo a ti mismo. Y en todo caso te estás sintiendo bien porque crees que porque haces algo y te sientes halagado porque te dan puertas abiertas, estás en el camino correcto. Pero realmente, ¿estás escuchando a Dios? ¿Cuántas personas que hacen todas estas cosas, llegan a sus casas, maltratan a sus esposas? Los otros días teníamos problemas de comunicación con internet y vino un técnico a poder reparar el tema de internet. Entonces le digo, mira, yo soy cristiano, nosotros necesitamos tener al menos una buena subida. La bajada es importante, pero no es lo más importante, la subida. Sí, entonces él me escuchaba que yo soy pastor y eso, y dice, mire, no me atreví a decirle, pero le voy a decir que mi papá era pastor, ya falleció, y mi mamá era mi maestra de escuela dominical. ¿Y vos qué sos? No, yo recién ahora estoy retomando, mi papá murió hace varios años, pero una de las cosas que más me costó entender por qué mi papá en la iglesia era aplaudido, todos querían estar con él, pero salíamos de la puerta de la iglesia yendo a casa, y mi padre se embriagaba y le pegaba a mi mamá. Y yo veía eso. Llegó un momento que no quería saber más nada ni con Dios, porque no sabía si el mentiroso era Dios, porque cuando entraba en la iglesia todos lo aplaudían, lo halagaban. Y yo digo, mira, no, él me dice, no, yo entendí. Después de años que falleció mi padre, entendí y ahora estoy en el Señor. Me dio agrado que me haya contado un final bueno. Pero aún estaba preparado para decirle, mira, la hipocresía está. Hay muchos que creen que Dios les habla, pero hacen lo que ellos quieren. Hay muchos que creen que Dios les da ciertos beneficios y por esos beneficios Dios está avalando todos sus pecados. Hay mucha gente que trae una gran ofrenda para tapar el pecado que viven. Créanme que es así. Su corazón está lejos de Dios. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Diré yo, hasta os subo alabanza, es abominable. Usted puede cantar mucho, puede danzar, puede tocar un buen piano, puede ser aplaudido. Pero si Dios no está con usted, está perdido. Necesita volver a Dios, necesita negarse. ¿Cómo me niego yo? Sé que esto está mal, pero tengo que dejar de hacerlo. Tengo que dejar de hacerlo. A veces parece que el predicador siempre insiste, tiene que portarte bien, tiene que portarte bien, tiene que portarte bien. Y ya estoy aburrido que me digan que tengo que dejar esto y esto. ¿No es cierto? Te vas a dar cuenta solamente el día que te niegues, digas, a partir de hoy no lo voy a seguir haciendo. La negación comienza en tomar un fundamento contrario al que vivías. Empezar a leer lo que dice la Biblia y creerlo y obedecerlo. Así comenzamos a entender una parte y nuestra vida se empieza a transformar en una fortaleza buena, fortaleciéndonos en el Señor. Hay gente que se fortalece en la Biblia, pero no en el Señor. Saben mucho de Biblia, pero no están fuertes en el Señor. Y yo quiero en esta mañana que sepamos separar las cosas. Si tú quieres oír la voz de Dios, tenés que negarte. Tenés que derribar esa fortaleza. Aún ese entendimiento, aún esa costumbre, aún porque te lo haya enseñado el pastor más conocido de la tierra, vos tenés que ser enseñado hoy por el Espíritu. El capítulo 2 de Primera de Juan dice que la unción que hay en ti te enseñará. Y no está diciendo que no lea la Biblia, te está diciendo te enseñará a entenderla. Te enseñará a vivirla. Te enseñará a obedecer. Porque el anticristo es justamente aquellos que no quieren oír a Cristo. Ay, esto que dijo el pastor no me gusta, pero lo dice la Biblia. Lo dice la palabra, lo dice el Espíritu.
Pero no me gusta. Eso sí me gusta. Eso no me gusta. A veces oímos ese charrasquillo que dicen algunos, el Señor dijo tal, eso sí es verdad, lo demás no. Es como que algunas cosas queremos aceptar de Dios y otras no. Esas personas, les puedo asegurar 100% que no oyen la voz de Dios. Están oyendo su propio corazón, su mal entendimiento, creando una fortaleza equivocada, donde el Espíritu Santo no puede expresarse en ellos. Es simple, pero difícil. Es simple. Acuérdate de esas dos palabras, simple, pero difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el yo, la carne, no quiere. El yo, la carne se fortalece en el yo, en el conocimiento de mis propias convicciones, en lo que yo quiero. Una parte más quiero decir, es un poco lo que le pasa al hombre que tiene revelación. El hombre que tiene revelación no puede elaborar con el entendimiento de lo que está sucediendo, porque a veces parece loco. El hombre que tiene revelación le viene un rema y no la discute con Dios. El Señor me dio esta palabra. Nosotros que discutimos con Dios estamos negando a Dios y por eso no llegamos al conocimiento. Derribando argumentos y pensamientos que se levantan contra la obediencia de Cristo. Dice más, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios si yo discuto esa palabra que Dios me da? Me ha sucedido levantarme un día y el Espíritu me dice, tenés que ir a tal ciudad, a tal pueblo, a tal lugar. Y no sabía a dónde iba. Iba como el propio Abraham a un lugar que lo veía como si fuera, pero no sé a dónde voy. Y en ese momento llegué al lugar, se apareció en el camino, como decía ayer el pastor, un eunuco. No literal, pero era la persona que necesitaba a Dios. Amén. Y fue que Dios quería que vaya a esa hora, en ese lugar, a hablar con esa persona. Yo quiero decirte, mi hermano, que si tú quieres escuchar la voz de Dios, tenés que negarte. Tenés que derribar tus fundamentos, argumentos, aunque creas que esos son válidos. A veces son fundamentos solamente bíblicos, pero como no lo vives, son fortalezas que no te permiten escuchar a Dios. El conocimiento de las Escrituras es para confirmar que esa palabra es de Dios, pero no para que no escuches a Dios porque ya lo sabes. Lamentablemente, este tema es mucho más largo y para entrar en la profundidad de lo que es la revelación tendríamos que tener otra reunión más. Quizás el Señor nos permita tenerlo. La revelación del Espíritu se manifiesta por el rema, por una visión, por un sueño, cosas que son involuntarias, nunca voluntarias. El Espíritu Santo no va a obedecer voluntariamente lo que Él quiere, el hombre quiere, como una pretensión, sino que Dios habla a la involuntad del hombre, a lo que el hombre no puede controlar, no puede contradecir, no puede negar. Usted no puede cambiar el sueño que tuvo, ¿no es cierto? No puede cambiar la visión que le vino. Quiero pensar otra cosa, quiero que la visión sea diferente y no puede. La voz de Dios es similar cuando el Espíritu Santo habla en rema, es algo involuntario. El Espíritu me dijo esto, no lo entiendo, pero Dios lo dice. Y Dios viene así a ejercitar nuestro corazón en lo que se llama la revelación, el conocimiento y la ciencia. Y también en la profecía. Un hombre que profetiza, no profetiza porque mira a los ojos a la persona y le está sintiendo lo que dice, sino que él profetiza porque el Espíritu Santo le dice lo que va a pasar a una persona, a un país, a un gobierno, a un presidente, a un quien sea. Dios habla
y la tierra enmudece. Así dice, calle toda lengua en la presencia de Dios. Amén. ¿Se entiende el mensaje? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero simple. Es verdad. Es difícil. Para los que va a ser más fácil es para los niños, porque ellos creen y no contradicen lo que Dios dice. Ellos creen, y por eso el Señor dijo, si ustedes creen como los niños, entonces van a ser salvos. Tendría mucho más que decir, pero quiero terminar el mensaje aquí, porque sabemos que de media hora, una hora que hablamos, solamente quedan 10 minutos en nuestras cabezas. Y yo quiero que hoy te queden algunos puntos. La prueba de la fe produce paciencia. Comienzo del fruto. El fruto no es gratis. El fruto tiene precio. Los dones tienen precios. Dios no regala dones sino ver una disposición de una persona que se niega. El principio del principio del principio se llama negación. Si tú quieres seguirme, dice el versículo 24 del capítulo 16 de Mateo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz significa crucifíquese. Sea voluntario a lo que Dios le dice. Tome su cruz y sígame, obedezca. Nosotros a veces decimos, usamos un versículo mal, que es el versículo de Josué 1:9, mire que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde tú quieras que vayas. Es una traducción, está en otra traducción dice otras cosas, pero no es exactamente, si nosotros usáramos así, sería el Señor el mago de la lámpara, ¿no? Donde yo quiero, viene Dios, donde yo tengo ganas de ir. Sin embargo, Moisés dijo todo lo contrario, Señor, si tú no vas primero, yo no voy. Dijo todo lo contrario. Quizás en las traducciones fueron llevando un entendimiento más simple para la gente, pero trajo confusión a muchos, porque, no, el Señor viene conmigo, yo voy por todos lados. Le pido, Señor, ven conmigo y voy, me tomo el subte, el tren, el avión, lo que sea, y el Señor viene conmigo, pues yo le pedí. Pero Moisés hubiese dicho otra cosa. Moisés hubiese dicho, Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tú no me indicas, yo no lo hago. Moisés era más que obediente, era un hombre humilde. Si bien él se equivocó en una sola cosa, no le permitió por ese pequeño detalle entrar a la tierra prometida. Imagínense, en mi caso sería imposible que llegue a la tierra prometida. No sé en el suyo, pero en el mío. Yo soy una persona que he sido muy desobediente muchas veces. Y no solamente azoté la peña, hasta la pateé si fuera. ¿Por qué no sale agua? Estaría poniendo carteles de protestas. Cuando el Señor le dijo a Moisés, háblale a la peña, él la golpeó. ¿Por qué hiciste eso? Pero el Señor me va a perdonar que yo hoy me excedí un poco de más en algo, tomé más de alcohol o comí de más. Si el Señor te dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué tienes tú conmigo? Le dijo el Señor a Pedro, después de haber tenido una linda revelación, le dice, Señor, te quiero dar un consejo. ¿Quién eres tú, Satanás? Apártate de mí. Tú no le puedes dar consejo a Dios. Vamos al médico y le decimos a Dios lo que tiene que hacer el médico. Dios te garantiza sanidad y salvación, pero somos nosotros los desobedientes que no escuchamos la voz de Dios. Y no escuchamos cuando el Espíritu Santo nos quiere decir algo profundamente particular para uno. Y yo quiero en esta mañana que hoy puedas identificar esa voz. Que practiques, que cuando vayas a orar empieces, dejar de lado tus pretensiones, aún tus conocimientos, aún tus fortalezas. Decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así dijo Isaías.
Señor, heme aquí, envíame a mí entonces. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Quiero oír tu voz, Señor. La profundidad de la revelación comienza cuando tú te niegas, cuando dices basta. La teología enseña muchas cosas hermosas, pero muchas de ellas están fundamentadas en ideas de hombres y no en el Espíritu Santo. Aún así no es malo saber lo que otros piensan, pero es bueno escuchar al Espíritu primero. Donde Dios te dice hasta aquí. Hasta aquí no. Por esa puerta, por esa no. Ustedes van a leer en Hechos que Dios envió a Pedro, a Felipe, al mismo apóstol Pablo, ángeles. ¿Alguna vez vio uno? Capaz que nunca. Pero estamos hablando en la gracia, no estamos hablando en la época de los profetas o de la ley. Los ángeles también están entre nosotros. Pero para que usted entienda que es un ángel, tiene que negarse. Tiene que escuchar a Dios. Tiene que entender que Dios está por encima, como escuchamos el martes, Él es soberano. Él quiere enseñarte. Déjate enseñar por Dios. Lees las Escrituras, estudia todo lo que más pueda, pero déjate que Él te indique esto es así. Yo no te quiero machacar una idea, yo quiero que te abras al Espíritu. Yo no te quiero meter cosas, quiero que te saques cosas para que oigas la voz de Dios. Claro que es difícil oír la voz de Dios. Algunos dicen, sí, el Señor me habla, me habla. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿A todo lo que te habla? ¿Estás haciendo su voluntad? Después discierne si era o no Dios. Quizás era tu propio corazón, que sabiendo mucho, creemos ponerlo contento a Dios. Una sonrisa se le saca a Dios cuando tú obedeces. Cuando tú eres fiel. Cuando temes a Dios. Y finalizo con esto, nada más. Job era un hombre temeroso de Dios. Hacía la voluntad de Dios. Aún así Dios lo llevó a una prueba. No quiero ni pensarlo, porque algunos de nosotros decimos, estoy pasando la de Job. Jamás pasaste la de Job. No pasaste ni la de Job, ni siquiera la de Nabucodonosor, que aún teniendo todo, Dios bendiciendo, él seguía creyendo que él era como Dios. Hasta que Dios un día le dijo, te voy a mostrar quién sos. Nos tuvo que llevar 7 años a comer como animal rapaz, como una bestia. Y cuando salió de ese estado, cumplido los 7 años, ¿qué pasó? Solo hay un Dios. Él sabía todo. Ya lo había aprendido del profeta Daniel y de los amigos. Vio el horno de fuego. Vio cómo salieron intactos. Pero ¿sabe qué pasó con Nabucodonosor? Seguía estando a la altura del apóstol Dios. Sin embargo, la palabra profética de Daniel dijo, vas a pasar una prueba para ver cuánto tú sabes, cuánto tú crees, para ver quién eres. Recién cantamos, es Él. Esa canción no es una canción común. Es el reconocimiento que es Él, no vos ni yo. Es Él. Si vos no reconoces que es Él, por Él el que desgastamos nuestra vida, y no es por esfuerzos que a veces se transforman inútiles para algunos, por eso dejan de asistir a una iglesia, porque no entendieron. No lo hacían por Él, lo hacían por el pastor o por un amigo o por alguien que lo trajo, y eran tan amigos de las amistades que ni siquiera conocieron a Dios nunca.
Es Él por el que he desgastado mi vida. Y lo haré hasta el día que el Señor venga. Porque Él va a volver. Pero ¿qué pasará de ti si no te conectaste con su voz? Una iglesia sin voz de Dios es una iglesia muerta. Un cristiano sin voz de Dios es un cristiano apartado, aunque asista a todas las reuniones. Lo que nos hace junto a Dios es su voz, es la obediencia. Estamos escuchando mucho de este mensaje. Y no sé si lo que escuchas, lo vives, lo practicas, o te gusta referenciar en tus estados, sí, versículo tal, pero estás viviendo, estás negándote. Es Él por el cual desgastamos nuestra vida. Yo quisiera cantar esta canción una vez más para finalizar. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Voy a orar primero y después cantamos esta canción. Voy a pedir a los músicos que pasen. Porque tenemos que cantar con un ánimo. Yo le pedí a Sebastián si él puede ministrar. ¿Puede ser? Sin pianito solo nomás. Y le voy a decir por qué. Porque hoy tienes que comenzar por el principio del principio. Niégate. Cuando tú te niegues vas a encontrar la respuesta a todo lo que no entendiste hasta hoy. Ahora se me abrieron los ojos de la fe. Yo me acuerdo la primera vez que escuché la voz de Dios audible, porque se puede escuchar la voz de Dios audible, se puede escuchar la voz de Dios con la palabra o por un predicador. Enloquecí. Me habré vuelto loco. Empecé a ver lo que el Señor hacía en las personas y empecé a contarle, ¿a vos te pasa esto? Se asustaban. El hombre de revelación es considerado en el mundo un vidente. Uno me dijo, ¿usted es vidente? No, no soy vidente. Yo creo en Dios. Dios me está mostrando esto y era tal cual, hasta las vestimentas, todo tal cual. Pero te voy a decir en esta mañana, cuidado con lo que haces con la voz de Dios. No te equivoques, porque Dios tiene mucho para ti. Puedes llenarte de Biblia, de conocimientos teóricos y no escuchar nunca a Dios. Podemos ver, podemos saber. El Espíritu Santo hoy quiere atrapar tu corazón y hacerlo suyo para siempre. Amén. Dame de beber. Y arrancamos con eso y se fue. Como quieras. Esa que está. Enganchamos las dos, ¿te parece? Y arrancamos del principio. Junto al pozo estaba yo cuando el Señor vio la sed que había en mí. Sin oír me conoció y me ofreció de un agua que brota sin fin. Dame de beber, pues tengo sed de ti. No quiero más buscar en otras fuentes. Necesitaré volver atrás para mi sed saciar. Una vez que ya te oí.